Bueno, los comienzos de la grabación de sonido se dieron con artefactos como el fonoautógrafo, el fonógrafo, el grafófono y el gramófono. Estos entran dentro de la categoría de la grabación mecánica. La grabación mecánica es aquella en la que no se utiliza electricidad y que por lo tanto las ondas sonoras son grabadas por un impulso en un material de registro. Entonces el primer artefacto inventado para esta grabación de sonido fue el fonautógrafo, fue inventado en Francia por Edward Leon Scott de Martinville y fue patentado el 25 de marzo de 1857. Ese fue el primer artefacto en grabar sonidos. Podía transcribir el sonido a un medio visible, eh, um, pero no podía ser reproducido después. Este aparato consistía en una bocina que recogía las ondas y hacía un diafragma que estaba atado a un hilo. Entonces cuando llegaba el sonido, este vibraba y se movía y el sonido se podía grabar en un medio visible. Inicialmente el fonautógrafo grababa sobre un cristal ahumado y luego en una versión posterior también incluyeron un papel ahumado que era mucho más asequible. Y este papel estaba enrollado en un tambor o en un cilindro más comúnmente. Otra versión dibujaba una línea representando el sonido en un rollo de papel. Este artefacto sirvió para demostrar que la grabación de sonido era posible. Luego tenemos el fonógrafo. El fonógrafo literalmente significa escritor de sonidos. Este consistía en un aparato capaz de reproducir los sonidos. Ahora ya se podía reproducir. Y estos sonidos eran previamente grabados en surcos sobre una superficie. Las ondas de vibración de los sonidos se registraban originalmente en los cilindros giratorios. Los primeros experimentos de grabación de Edison fueron sobre cilindros de cartón cubiertos en papel aluminio. Hasta la invención del fonógrafo de Edison, los dispositivos se centraban en el proceso de grabación, pero no se creía posible que se pudiera reproducir después el sonido. La idea para la reproducción era invertir el proceso análogo de grabación y dejar que una punta recorriera los surcos trazados sobre los cilindros. Cuando Edison presentó el fonógrafo por primera vez al mundo, lo hizo reproduciendo su interpretación de Mary Had a Little Lamb. También el sonido de estos primeros aparatos se proyectaba gracias a estructuras crónicas que amplificaban las ondas sonoras y que dan a los fonógrafos su reconocible imagen. Luego tenemos el grafófono. Este artefacto es como una versión mejorada del anterior. Fue perfeccionado por Alexander Graham Bell en 1881 y él lo que hizo fue sustituir la superficie de estaño del rodillo por un cilindro de cera sólida. Este lo hacía más estable y daba la posibilidad de regrabar sobre él. También aligeró la aguja y puso un motor para que el cilindro girara gracias al motor y ya no de manera mecánica. Eh, Tenemos el gramófono que fue patentado por Emil Berliner. Eh, este fue un nuevo sistema de grabación de discos. Aquí ya se grababa en discos. El sistema de grabación se basaba en la realización de un disco matiz negativo, a partir del cual podían fabricarse miles de copias. Para la realización de la matriz se hacía una grabación sobre un disco de zinc que era alterado por procedimientos químicos y este disco servía de molde a uno nuevo en soporte metálico que era utilizado como matriz. El sonido en la grabación mecánica también tenía ciertas características. Por ejemplo, eh, impuso unas condiciones a los intérpretes, ya que era necesaria una técnica interpretativa precisa
para obtener buenos resultados y elegir aquellos instrumentos que se registraban mejor. Por ejemplo, los cantantes tenían que tener en cuenta que las vocales se registraban mucho mejor que las consonantes. Entonces, digamos, debían arrastrar las R's y hacer que las S más silbantes, porque de esta manera el diafragma respondía mejor y ahí sí se escuchaba, de lo contrario no. Eh, en un primer momento también solamente se grababan bien los instrumentos de sonido metálico, como las campanas o xilófonos, y en cambio los sonidos muy graves y muy agudos se perdían. Dentro de la música clásica también habían algunas reglas, ya que el piano era muy difícil de grabar, entonces era preferible grabar con un piano vertical y el cantante tenía que colocarse en la parte trasera del piano para que el sonido se pudiera registrar mejor. En las orquestas, por ejemplo, el problema era con los instrumentos de cuerdas, porque el sonido no llegaba con tanta intensidad, digamos, como, como con los instrumentos de viento. Entonces debían exagerar el vibrato y los portamentos para que su timbre se distinguiera de los instrumentos de viento. Como las notas graves se registraban débilmente, se solían reforzar con la tuba. Bueno, muchachos, a continuación vamos a hablar sobre la grabación electromagnética. En la grabación magnética, la señal de voltaje se aplica sobre un electroimán que transforma la corriente eléctrica en una señal magnética de idéntica intensidad, amplitud, frecuencia. La información se graba sobre un carrete de hilo, cinta de papel o cinta magnética. Bien, aquí vemos un magnetófono, es el instrumento en donde se graba y se reproduce pues esta clase de grabación electromagnética. Bueno, el proceso de grabación electromagnética consiste en que primero las vibraciones sonoras son transformadas en variaciones de voltaje. Esto a través de un transductor electroacústico, el cual transforma la energía acústica, vibraciones sonoras, en energía eléctrica, variaciones de voltaje. Las variaciones de voltaje viajan por medio de una bobina de alambre que envuelve la base del imán, creando un campo magnético en la base. Bien, aquí está la bobina de alambre donde viaja la información o la energía eléctrica, en el cual toma el imán y esto produce un campo magnético, una señal magnética en la cual al momento de pasar la, la cinta, pues queda grabada esa información magnética. Muy bien, aquí al momento de grabar en la cabeza del electroimán se produce un flujo magnético formando un patrón en la cinta. Ese patrón que reproduce tanto la frecuencia como la intensidad de la señal sonora en la que entró en el micrófono. Bien, para reproducir la señal sonora se hace pasar la cinta por una grabadora de cabeza reproductora. Entonces tenemos aquí, esta es la parte del imán. Aquí vamos a ver ahorita una imagen, pero aquí podemos ver dos cabecitas. Una cabeza es donde se graba y una cabeza es la que la cinta pasa, ya grabada y se reproduce lo que ya tiene la cinta. Bien, entonces ahí se produce todo el proceso de codificación donde se guarda la información. Bueno, entonces como les explicaba, aquí tenemos dos cabecitas, ¿cierto? De grabación, la cabeza de reproductora, tenemos unos rodillos que ayudan a mover la cinta. Y cuando la cinta pasa por la cabeza reproductora, el flujo magnético variable conduce eh, una corriente en la bobina que corresponde a la corriente de la cabeza de grabación que originalmente produjo la cinta. Entonces lo que hace es imita la información que se hizo previamente en la cabeza de grabación, imita en la cabeza reproductora. Bien, la cinta tiene dos partes, una parte A, una parte B. En cada una de las partes o en cada uno de los lados se graba se graba la información en dos canales, ¿sí? En un canal derecho y un canal izquierdo, esto para que se pueda amplificar el sonido que sea sonido estéreo. Si tuviera una sola línea sería mono. Listo, grabación digital. Esta grabación es la
forma en la que nosotros grabamos actualmente, la grabación digital de sonido en la que se obtiene audio digital. Para ello, interviene un proceso previo de conversión análogo digital y una vez que se obtiene la señal digital, esta se graba sobre un soporte o medio. Para que pueda haber esa conversión análogo digital debe haber un muestreo que en inglés se llama sampling. Consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda, la velocidad, la velocidad con la que se toman estas muestras, es decir, el número de muestras por segundo es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Entonces, las lineecitas verticales es el muestreo, la cantidad de muestras que tenemos en un tiempo determinado, en este caso segundos, que es lo que generalmente se hace. Bueno, aquí, conversión de análogo digital. Cuantificación. El proceso de cuantificación digital es posterior a la etapa de muestreo en la que se toman valores de amplitud de una determinada señal analógica. El objetivo de este proceso es cuantificar con bits estos valores mediante la asignación de niveles. Entonces, la cuantificación son las líneas horizontales, el muestreo son las líneas verticales. Las líneas verticales vemos que son los puntos, los muestreos son los puntos rojos y la cuantificación son los puntos verdes. Si el muestreo no está exactamente en una línea de cuantificación, lo que hace es acercarla a esa línea. En algunos casos, pues va a variar el sonido, pero es algo muy mínimo, ¿sí? Sabiendo que es por bits, es lo más pequeño que hay. Bueno, ya para terminar es la codificación. ¿Sí? La codificación es pasar esa información a unos códigos binarios. ¿Sí? Es traducir esa información a códigos binarios para que se pueda, pues, leer. ¿Sí? Las máquinas puedan leer esa información. Eso es en números binarios, en código binario, o sea, en ceros y en unos. Bien, ¿cuál es la ruta? La ruta es señal analógica, se cambia a un transductor, ¿sí? El transductor hace una señal de tiempo directo, en el cual después se debe cuantificar, ¿cierto? En un cuantificador, señal cuantificada, pasa por un codificador, en el cual nos da una señal digital. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de conversión análogo digital, y con eso terminamos lo que es la grabación digital. Muchas gracias.